Buenos días. Es siempre un privilegio y una gran responsabilidad, como decía Silvana el domingo pasado, estar en este lugar porque uno es consciente que está en un lugar santo y eso crea en uno una gran reverencia, un gran temor ante el Señor de ser utilizado solamente por Él y que no sean nuestras palabras. Yo me voy a pedir que oremos una vez más porque hay algo muy fuerte en mi corazón que ha puesto Dios y es que la persona de Jesús va a ser revelada en esta mañana de una manera nueva. A quienes aún no lo han conocido de verdad, y también va a ser revelada para aquellos que estamos tan acostumbrados a caminar con Él que hemos dejado de maravillarnos ante el milagro que es su presencia en nuestras vidas. No es algo común que Jesús esté con nosotros todos los días, es algo extraordinario. Entonces yo oro para que ese fuego del primer amor sea... ¿Se me apagó? ¿Prendió? ¿Se prendió? Ah, ahí está. Estas cosas nuevas. Así que Padre... Gracias, Papa. Gracias por convocarnos esta mañana, por esta invitación que creo que es una fiesta ante tu presencia, Papa. Yo te pido que por el poder del Espíritu Santo, la persona de Jesús nos sea revelada hoy, Señor. Y que a través de esa revelación, Papa, podamos acercarnos y conocer más de tu carácter, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Papa. Amén. Amén. Les pido que me acompañen. Primero que nada, este mensaje tenía un título que se llamaba Inicia tu imposible. Una mañana en casa, mientras ordenaba cajas, porque estoy previo a mudarme, vi de reojo en el televisor un tráiler de una película o un documental que trataba sobre una nenita sin piernas que estaba en adopción. Llamaban a una familia y le decían, quieren adoptarla, pero pasa esto, no tiene piernas. Y esta familia se animaba a ello y la motivaba, y después esta nena, gracias a ese amor y acompañamiento, era una campeona paralímpica, no me acuerdo la palabra, de natación. Investigué el caso real. En realidad era una nena china que a los 4 años tuvo un accidente automovilístico y allí le amputaron sus 2 piernas. Los papás biológicos de esta nena la abandonaron porque no tenían recursos para ocuparse de su condición. Y el abuelo, para no verla tirada, le adaptó una pelota de básquet a sus extremidades para que ella pueda moverse de esa manera. Una foto recorrió el mundo, se hizo viral y una familia decidió adoptarla y la educó, la acompañó, la amó, hasta que logró esto, de superarse, de ser realmente una campeona de natación. Esta familia que no vio en ella sus limitaciones, sino que vio un gran potencial, que es lo que Dios hace cuando nos ve a nosotros, ¿no? Entonces después Dios me venía hablando en todo este último mes y bueno, en base a la palabra, inicia tu imposible, pero la palabra me habla de milagros, entonces de imposibles a milagros. Ahora les pido que me acompañen a otra historia basada en hechos reales. A mí las películas me gustan cuando son basadas, o los libros en historias reales, porque de esa manera puedo ponerme en el papel del personaje, del protagonista, y de esa manera realmente puedo llorar o reírme o emocionarme, porque sé que lo que pasó es verdad. Mi cabeza tan pensante, cuando es una película de ficción, me dice, son actores, es un libreto, entonces me cuesta realmente meterme en la historia. Para que hagan un libro o una película tiene que haber un registro histórico de testigos que estuvieron allí o de los protagonistas, ¿no? Esta historia que vamos a compartir esta mañana está basada en hechos reales y hay testigos de esta historia que dejaron este registro inspirado por el Señor, ¿sí? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8, del versículo 1 al 4. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Para entrar al corazón de una historia o que esa historia llegue a nuestro corazón hay que de alguna manera empatizar con alguno de los protagonistas. Para los más pequeños de la iglesia, empatizar significa ponerse en el lugar de la otra persona, poder sentir lo que al otro le pasa o ponerse en los zapatos de alguien más. A mí las sandalias de Jesús me quedan enormes, muy, muy grandes, así que me voy a poner en el lugar del leproso.
Ser leproso en esa época era algo terrible, era realmente muy duro. De alguna manera pude entender un poquito el año pasado cuando en septiembre nos llegó el COVID a casa y tuvimos que aislarnos en cuarentena y las personas tenían que estar lejos y había un cierto estigma por estar enfermos y hasta una cierta vergüenza. Ser leprosos era mucho peor que eso. En aquellas épocas, cuando se detectaba que alguien tenía una infección en la piel, se presentaba delante del sacerdote y entonces el sacerdote los mandaba a aislarse durante 7 días, declarándolo impuro. A los 7, o sea que hacían ese aislamiento como nosotros ahora. A los 7 días volvía el sacerdote, si la afección seguía, volvía a aislarse, o sea, iba en cuarentena, como nosotros ahora con el COVID, volvía a la cuarentena, ¿sí? Si después de 15 días no había desaparecido la afección, entonces ya directamente era exiliado, ya directamente era desterrado de su lugar y ya no podía tener más contacto con su familia, con sus amigos, perdía su lugar en la sociedad, perdía su lugar en la sinagoga. Ya el judío era un religioso muy practicante, realmente era muy importante su lugar también religioso. Entonces, este hombre, este leproso, no le digamos leproso, le digamos hombre. No le digamos hombre, digámosle Rubén, Juan, Pablo, Marcos, Francisco, pongámosle el nombre que querramos. Entremos un poquito en el papel de ese leproso, en la vida de ese leproso. Imaginémonos años atrás de que él se presente este día ante Jesús. Él tenía una familia, quizás tenía una esposa, hijos. Un día él se dio cuenta de que estaba enfermo, de que estaba infectado, de que era impuro. Ese día supo que ese ya no era su lugar, que ya no podría más besar a su esposa, que ya no podría ver más despertar a sus hijos, que no los podría volver a besar, que no podría ir a adorar al templo. Ese día él supo que sus campos arados no iba a haber quien los ciegue. Ese día él supo que iba al exilio, a una colonia de leprosos, que sus extremidades se iban a ir deformando y las llagas iban a ir creciendo. Ese día comenzó el dolor no solamente en su cuerpo, comenzó el dolor en su alma, comenzó el dolor en su corazón, en su mente, en sus emociones. Tantos años habrá estado exiliado este leproso, extrañando el sonido de la voz de sus hijos o la caricia de su esposa, porque ya fue un intocable, fue un inmundo. Él iba por la calle y se gritaba inmundo, inmundo. Se ocultaba tras las vendas por vergüenzas, bajaba la mirada. A nadie veía los ojos, porque él era inmundo, era intocable, él estaba sucio, él estaba enfermo. Y entonces escuchó que venía el Mesías, el Maestro. Él era un judío, no era un gentil, conocía del Antiguo Testamento. Él habría leído alguna vez el libro de Isaías, el libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 5, versículo 4, quizás vino a su mente, en donde dice: pero surgirá uno para pastorearlos, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Dominará hasta los confines de la tierra. ¿Cómo no iba a dominar sobre su enfermedad, sobre su estado? Él habrá recordado también el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículos 6 y 7, donde él dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Alguien tenía más tinieblas que ese leproso en ese momento. Alguien estaba cubierto de más oscuridad, tapado tras vendas y vendas que ocultaban sus heridas, sus llagas, pero ocultaban también su vergüenza, ocultaban su enojo, su rabia contra esa sociedad que le decía inmundo, inmundo. Alguien más que él. Entonces él supo que venía el Maestro, supo que ese del que se hablaba en Miqueas, en Isaías, era el que venía pasando, era el Hijo de Dios. Entonces él dijo: ¿qué voy a perder? ¿Qué puedo perder? Ya lo perdí todo, ya lo perdí todo, ¿cómo no voy a ir al encuentro? Y entonces él fue y se postró
postró delante del Señor, porque el Señor era el Rey de Reyes, el Rey de Glorias. Él estuvo postrado delante de la santidad, delante de la gloria del Hijo de Dios. Y en este lugar, postrado como estaba, Jesús, que estaba hablando a la multitud, lo vio y lo tocó. Él no solamente dijo palabras, sé limpio, sé sano. Él sabía que con sus palabras o simplemente con su oración, con su mismo pensamiento podía sanar al leproso, pero él sabía más. Él conocía la necesidad de su corazón. Él sabía que ese intocable necesitaba ser digno de nuevo. Y Jesús, ante el leproso que estaba allí en el piso, se inclinó y lo tocó. Ese Jesús es nuestro Jesús. Él no le dijo, alto, ahí inmundo, alto, voy a ser impuro si te toco. No, él se inclinó delante de aquel que reconocía su majestad, delante de aquel que se postraba y se desarmaba delante del Hijo de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Bajó del cielo siendo Dios para salvarme a mí, para salvarte a vos. Él no se quedó allá arriba, él se inclinó y lo tocó. Tocó a este hombre que nadie había tocado en años, tocó al intocable, porque para él no era el leproso, para él no era el borracho, para él no era el travesti, para él no era el drogadicto, para él no era lo que otros habían dicho que él era, para él era un hijo de Dios, digno de amar, digno de ser limpio, porque no somos lo que otros dicen que somos, somos lo que Dios dice que somos, valemos lo que la sangre de Jesús derramó en la cruz. La palabra de este año dice, mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo y por mi autoridad irán a donde quieran. Ese leproso no podía ir a ningún lado porque a donde iba él era el inmundo, el intocable, él debía estar oculto. Pero el poder de la palabra del Señor lo hizo fuerte y lo sanó. Y a donde él iba, ya no era el leproso. A donde él iba, él decía, Jesús me sanó. En el nombre de Jesús podía dirigirse a todos lados. Porque el poder del Señor lo hizo fuerte y lo sanó. Y en su nombre caminaba confiado. En su nombre. Yo me pregunto a veces, ¿cuál es mi imposible? O sea, ese leproso estaba cargado y cargado de imposibles. Era imposible amarlo, era imposible tocarlo. Él era imposible que se desarrolle físicamente, espiritualmente, socialmente. Estaba lleno de imposibles. Estaba cubierta su vida de oscuridad. Yo tuve un imposible muy grande una vez. Yo fui al Señor con un imposible enorme, enorme. La mayoría somos familia, me conocen, el que no. Años atrás mi hija pequeña partió ante el Señor, mi hija preciosa. Después de su partida, durante una semana o 10 días, mi vida fue un imposible. Había una nube oscura muy, muy grande sobre mí. Entonces, llegué a pensar, no de una manera trágica, para mí era algo muy racional, lógico, que no se lo he compartido a nadie, creo que solo una vez a mi marido, pero no, es algo, si bien he llevado mi duelo de una manera muy pública y compartiendo con otras personas cada momento, porque sé que el Señor me lo ha pedido, y haciendo conocido mi dolor, porque yo creo que cuando se conoce la dimensión del dolor, se puede valorar la dimensión del consuelo. Entonces, en mi imposible, para mí era imposible amar la vida de nuevo. Para mí era imposible amar algo que sabía que así se desaparecía todo y se derrumbaba y se caía y ya nada era lo que iba a ser. Para mí era imposible despertarme un día y agradecer, al contrario, quería que pase un día más porque era un día menos para ir a encontrarme con mi hija. Y en medio de ese imposible yo había pensado que lo más lógico, de una manera como les digo, lo pensaba racionalmente, no con tragedia, pensaba que yo debería ir caminando, ver que venga un colectivo, alguien que venga rápido, y pararme al frente. De una manera, era algo muy racional, era un plan muy lógico para mí. No era algo fatalista. Yo creía que de esa manera se terminaba todo. Mis hijos los amo, los adoro y para mí siempre son lo más importante, pero pensaba, mis hijos están con su papá. Y en ese momento en el que yo durante casi 10 meses tenía a mi hija permanentemente conmigo, no podía entender que ella no estuviese con su mamá. Entonces yo decía, bueno, se termina todo,
me voy con ella, estoy con ella, mis hijos están con su papá hasta que vuelvan a encontrarse conmigo. Y en ese estado de inercia vegetativo era mi plan. Durante el día estaba en piloto automático, iba hacia donde había que ir, sonreía con una máscara perfecta y durante la noche lloraba. Delante de Dios solamente, aunque yo no lo sabía porque en el shock del golpe no pensaba en Él. Un día sentada en mi cama, 7, 10 días, ya no había más lágrimas, no había fuerza para enojo, todo era mucha oscuridad. Y ese Jesús que se inclinó y tocó al leproso, ese Jesús que bajó a él y vio su necesidad y vio su corazón, yo sé que se sentó en mi cama. Yo no lo llamé, yo no le dije, Señor, si puedes, no. El Señor obra como quiere. Él se sentó en mi cama. Yo lo sé, yo lo sentí y me abrazó. Y la luz disipó las tinieblas. Y mi imposible fue un milagro. Fue un milagro. ¿Cómo agradecer por tanta bondad que me has mostrado, Señor? No hay imposibles para el Señor. Yo no sé qué esconden tus vendas. Yo no sé por qué bajas la mirada para que alguien no te juzgue. Yo no sé qué te dijeron que sos. No hay nada imposible para el Señor. Él no ve lo que hay abajo de tus vendas, Él no ve tus llagas, Él no ve lo que te han dicho que sos. Él ve un hijo de Dios digno de amar. Si sos un intocable para el mundo, sos digno del toque de Dios. Jesús es el milagro. Jesús en tu vida es el milagro. Porque una vida sin Jesús solamente son proyectos a corto plazo. Proyectos a 5, 10, 20, 30, 40 años. Solamente eso, proyectos a corto plazo. Jesús en tu vida es el milagro. El resto, la sanidad, la prosperidad, que te vaya bien. El resto es añadidura. Que el Hijo de Dios, el Rey de Gloria, te haya tocado y camine con vos y estés hoy acá, como el leproso que hayas venido, Señor, yo sé que podés, o que hayas venido por venir y Jesús haya ido a tu encuentro, aunque vos no hayas ido a Él. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Y entramos en un tiempo nuevo. Como iglesia, Dios nos ha dicho que entramos a un tiempo nuevo, un tiempo de conquista. ¿Y sobre qué vas a conquistar? ¿Te vas a quedar escondido en la colonia con los demás, envuelto en vendas sucias, bajando la mirada? El leproso podría haber tenido miedo y se perdía el milagro. Podría haber estado enojado con Dios porque le permitió pasar por eso. Y se perdía el milagro y se quedaba atrás. El Señor me dio una palabra más para ustedes en esta mañana. Espérenme que la encuentre. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 9 y 10, el Señor les dice, el Señor te dice: yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados. Multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Y en 36, 25, 30 dice: los rociaré con agua limpia, agua pura, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y la cosecha del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Ya no hay más hambre. Ya no más hambre emocional, física, espiritual, porque Jesús es el milagro. Y Él hoy está acá, hoy el Señor, el Rey de Gloria, el que sanó al leproso está acá en este lugar. ¿Son conscientes de eso? ¡Wow! Señor,
Señor, bajaste de este lugar, viniste a tocarnos, viniste a acompañarnos, porque Él no nos dice que vamos a entrar solos a este tiempo nuevo que Él ha preparado. Él no vamos a ir solos a la conquista, Él viene con nosotros. No hay imposible para Él. Solamente tenés que postrarte delante de tu presencia. Porque a veces creer que Él puede no alcanza. El leproso creía porque él conocía el Antiguo Testamento, pero él fue más allá, él no se quedó con creer. Él fue y se postró delante del Señor. Reconoció su majestad. Reconoció, lo adoró. Y ese acto de adoración le valió un milagro. Yo oro esta mañana para que no nos vayamos iguales de como vinimos. Para que esta no sea una mañana más. Para que esta mañana el Señor realmente transforme nuestras vidas, para que el milagro sea, pero ese milagro de Él en nosotros. El resto, como les digo, es añadidura. No nos quedemos atrás, no nos quedemos escondidos tras nuestras vendas. No nos quedemos en la colonia de los leprosos lamiéndonos, quejándonos de cuántas heridas tenemos. Vayamos más allá delante de Él y preparémonos porque un tiempo nuevo viene. Que nadie se quede atrás. Amén. Amén.